Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a darle un último giro al video y comenzamos en breve, por favor, para que estén todos listos. Qué gusto recibirlos.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto y una alegría para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Bienvenida, licenciada. Qué gusto tenerla por aquí en este espacio, su casa, CEUC. Pues bueno, antes de darle como la bienvenida a la licenciada, regularmente los webinars los manejamos, viene como la presentación y al final abrimos un espacio para preguntas y respuestas. No sé si por allí tenga algún inconveniente la licenciada. No, ninguna. Súper bien, y si no, pues con gusto paso a la presentación de la licenciada. Lorena Susana Olmedo Torres es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se ha consolidado con una sólida trayectoria académica y profesional. Su especialización en criminología y juicios orales, junto con diversos cursos enfocados en la atención, detección y tratamiento del abuso sexual infantil, la posicionan evidentemente como una experta en este sensible campo. Cuenta con certificaciones en tanatología, psicología clínica por Federación Mexicana de Psicología, México, así como en atención psicoterapéutica. Su formación como especialista en tanatología ha sido enriquecida por 14 años de ejercicio como psicoterapeuta, brindando acompañamiento ético y humanista a personas en situación de vulnerabilidad. También la psicóloga ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales de psicología, compartiendo su experiencia y conocimiento con profesionales de diversas disciplinas. En el ámbito forense desempeñó durante 9 años el cargo de perito oficial en la Fiscalía General del Estado de Morelos, emitiendo un promedio de 60 dictámenes semanales. Además, ha ejercido como perito particular en el ámbito civil y familiar en distintas entidades del país. En el terreno jurídico se especializa como asesor en asuntos de índole penal, colaborando en la valoración de periciales y metapericiales con un enfoque riguroso y ética. La pasión de Lorena por la psicología y las periciales, junto con su compromiso y con el bienestar humano, la convierte en una profesional altamente capacitada y sensible, capaz de ofrecer herramientas contundentes para la evaluación e intervención en casos de abuso sexual, periciales, con un enfoque empático, respaldado evidentemente por una experiencia que la constituye como una voz autorizada y confiable en el ámbito forense y académico. A nombre del Centro de Estudios Universitarios de Cuautla, LIC, le doy la más cordial bienvenida en este webinar titulado Del impacto al litigio, daño psicológico en las periciales. Pues bienvenida. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por la presentación, Brian. Gracias al Centro de Estudios Universitarios de Cuautla por la invitación. Es para mí un placer el día de hoy compartir un poquito de lo que sé. Yo sé que probablemente en esta sesión no vamos a agotar todo y uno de los objetivos es justamente crearles como la inquietud de querer conocer más sobre la psicología en el ámbito penal, porque a pesar de que del 2018 a la fecha se ha incrementado el auge del ámbito psicológico forense, pues actualmente todavía hay muchas interrogantes y mucho campo en el ámbito de investigación. Y pues uno de los objetivos el día de hoy es esto, presentarles hasta ahorita lo que se viene haciendo en el ámbito penal fundamentalmente, para que ustedes logren también captar la atención y saber pues de cierta manera las oportunidades que tienen o que tenemos como psicólogos o como abogados, para poder estudiar en este ámbito, ¿ok? Agradezco la presentación y pues vamos a iniciar. Al final no tengo problema en dejarles la presentación, mis datos, si tienen alguna duda, con todo el gusto estoy para servirles. Súper, bienvenida. Voy ya Gracias. en un minutito compartiendo la pantalla. Perfecto. Les voy platicando en lo que Brian nos ayuda con las cuestiones técnicas, que los quiero llevar por un bosquejo para entender desde lo que implica un daño psicológico y cómo esta situación del daño psicológico lo vamos a enfocar directamente a la cuestión de la investigación. Algunos que han estudiado sabemos que de repente dicen, no, es que la metodología de la investigación no existe, y pues que creen que en el ámbito forense
es la rama fundamental desde la cuestión metodológica para poder entender cómo es que vamos a determinar en una persona, en un sujeto, en una víctima, si presenta o no afectaciones a nivel o de índole psicológico. Entonces, hoy los voy a llevar por este bosquejo, vamos a empezar a entender algunos conceptos y posteriormente les voy a dar las implicaciones que el ámbito psicológico va teniendo en la cuestión penal, ¿ok? Entonces, espero que, bueno, preparé la presentación de tal manera que no sea tan técnica, de tal manera que todos los que estamos en este ámbito lo podamos entender, para que no sea fácil, pues, discernir la información que les voy a presentar el día de hoy, ¿ok? Y de igual manera, si van teniendo alguna pregunta en el chat, con todo el gusto lo vamos, retomando al final para no hacer que esto se alargue tanto, ¿ok? Adelante, Lore, ya está la presentación, no sé si tú la... Perfecto, muy bien. No, no la veo, pero creo que se está empezando a propiciar. Ok, muy bien, vamos a empezar. La presentación ya la hizo el psicólogo Brian. Vamos a empezar con la primera diapositiva. Como les comentaba, los quiero llevar de un bosquejo desde entender lo que es la implicación del daño psicológico para que podamos entender por qué de la preocupación de nuestra rama en el ámbito penal. En la actualidad, pues hay muchas interrogantes todavía de cómo es que cierta sintomatología se presenta en la mayor parte de delitos y a las personas que están en el ámbito jurídico se les complica mucho entenderlo. Y pues hoy es un poco lo que les voy a presentar, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva en donde les voy a explicar a grosso modo por qué hay una disertación muy fuerte en relación al daño psicológico, pero vamos a entenderlo así. El daño psicológico en víctimas se refiere a las alteraciones mentales y emocionales que una persona puede sufrir tras haber sido expuesta a una situación traumática, como violencia, abuso, accidentes, desastres naturales, crímenes, etcétera, ¿ok? Este tipo de daño puede tener consecuencias duraderas en la vida de la persona afectada. Desde la cuestión victimológica, debemos de entender que el sujeto al que vamos a evaluar necesita haber venido de haber sido expuesto de una situación que le esté generando cierta sintomatología que nosotros como psicólogos en el ámbito forense vamos a investigar, ¿ok? Entonces, quiero que partamos de esto, de entender que para la explicación y la investigación del daño psicológico necesitamos el haber sido víctimas de un hecho traumático, de una situación traumática, y para ello necesito estar reconocido como víctima, ¿ok? Son como las principales o los principales términos en el ámbito jurídico, porque dentro del ámbito victimológico, pues encontramos muchísimos otros conceptos que nos pueden un poquito cómo hacer o diferenciar entre los tipos de víctimas, pero no nos vamos a meter en eso porque eso es otro tema que nos puede llevar otra oportunidad para entenderlo, ¿ok? Muy bien. Vamos a entender la siguiente diapositiva, por favor, que el daño psicológico es un trastorno o alteración emocional, mental o conductual que afecta negativamente el funcionamiento diario de una persona. Este se puede manifestar de manera inmediata, después del evento o desarrollarse con el tiempo. Justo la cuestión de la temporalidad es algo que nos complica mucho el quehacer en el ámbito jurídico, en el ámbito penal. ¿Por qué? Si a mí me acaban de robar mi bolso, yo puedo venir en una etapa de shock, puedo venir en una cuestión de trastorno estrés postraumático o ya puedo venir con una fijación del trauma dentro de mi estructura psicológica. Y ustedes tendrían que preguntarse, y bueno, ajá, ¿y cómo determinamos el tiempo? Es una de las variables más duras en el ámbito jurídico que nos impiden a veces ser como rápidos en la cuestión de la emisión de los dictámenes.
Sin embargo, hay que entender que la temporalidad puede deberse a los mecanismos defensivos y otras variables que las personas van teniendo durante el desarrollo de el poner una denuncia, de estar haciendo una demanda civil, una demanda familiar, y obviamente esto va a ir teniendo efectos tanto de manera inmediata, mediano o largo plazo. ¿Ok? Muy bien, la siguiente. Las causas más comunes del daño psicológico en las víctimas son la violencia física o sexual, el abuso psicológico emocional, la violencia doméstica, como anteriormente se reconocía, el acoso o bullying, que actualmente está como muy en boga, catástrofes naturales o accidentes graves, testigos o víctimas de delitos violentos. Son, a grosso modo, desde la cuestión penal, las causas más comunes que nos van a generar un daño psicológico en víctimas, ¿ok? Vamos quedando claros hasta aquí, espero que sí, va siendo todo como lo más tranquilo. Muy bien. La siguiente diapositiva nos habla de los síntomas del daño psicológico. Aquí es donde quiero que entendamos que la sintomatología se puede parecer a cualquier otra persona, aunque no haya tenido o no haya sido víctima de un delito o de algún hecho traumático, ¿ok? Yo puedo tener ansiedad, yo puedo tener miedo, yo puedo tener pánico y no necesariamente estoy siendo víctima de un delito. Ahí es donde está la discrepancia en entender cómo yo como psicólogo forense voy a darme cuenta de si la sintomatología que está presentando la víctima corresponde directamente a la comisión del delito o a la situación traumática que la trae con nosotros a evaluación, ¿ok? Dentro de los síntomas más comunes son ansiedad, miedo, pánico, depresión, tristeza profunda, trastornos en el sueño, flashbacks o recuerdos intrusivos del evento traumático, dificultades para concentrarse o tomar decisiones, sentimientos de culpa o vergüenza, aislamiento social y el trastorno de estrés postraumático, que justamente es la parte intermedia en la cuestión temporal de la evaluación del daño psicológico, ¿ok? Estos son síntomas en general. Podemos entender que no todas las víctimas o no todas las personas que van a ser evaluadas van a presentar necesariamente toda la sintomatología. Sin embargo, sí son datos que nos deben de dar como la pauta para entender si está presentando o no un daño psicológico, y ya posteriormente nosotros con la experticia y con la batería psicológica que aplicamos nos vamos a dar cuenta de qué tipo de temporalidad o en qué etapa de la estructuración del daño se encuentra la víctima, ¿ok? Nuestra siguiente diapositiva justamente nos habla de las consecuencias a largo plazo, que esto ya implica más en la cuestión penal porque es lo que nos da la pauta para entender si esto en algún momento va a generar alguna reparación o necesita alguna intervención en el ámbito psicológico clínico, ¿ok? Dentro de las consecuencias a largo plazo es el deterioro en las relaciones personales, bajo rendimiento académico laboral, desarrollo de adicciones, alcohol, drogas, cualquier otra que se sume, riesgo de suicidio o autolesivo, dificultad para confiar o establecer vínculos afectivos. Estos son como las afectaciones que van a pasar posteriormente a que la estructuración ya está completamente fijada en el daño psicológico, y obviamente esto nos va a impedir tener una vida cotidiana, nos va a evitar socializar, nos va a disminuir el rendimiento en muchos sentidos y vamos a empezar a desarrollar inclusive trastornos como el trastorno de estrés postraumático o inclusive depresión, ansiedad u otros trastornos psicológicos que van a afectar directamente el rendimiento del sujeto. Okay. Para la siguiente diapositiva, para cerrar con la cuestión del daño psicológico, les voy a hablar sobre la atención y el tratamiento, porque justo esto es como la parte final en el ámbito penal, ¿ok? En la siguiente diapositiva hablamos justamente de las propuestas para poder trabajar con el daño psicológico. Uno de ellos, y es como el más recomendado casi siempre por todos los psicólogos forenses, es la atención psicoterapéutica. La mayor parte de veces se solicita o se sugiere terapia cognitivo-conductual, MDR o terapia narrativa. ¿Por qué?
porque justo como vamos a hablar de la estructuración de un hecho violento, esto va a quedar fijado en la estructura psicológica y este tipo de psicoterapias en específicas son las recomendadas para poder trabajar con una víctima que ha sido expuesta a una situación traumática, ¿ok? En algunas ocasiones, cuando ya se ha fijado un trastorno en la estructura psicológica, se habla de un apoyo psiquiátrico. En casos muy severos, se puede necesitar medicación, ya sean ansiolíticos, antidepresivos y otro tipo de medicamentos que solamente los psiquiatras obviamente pueden recetar en este caso a las víctimas, ¿ok? Otra de las variables y de las sugerencias de atención y tratamiento es conseguir las redes de apoyo. La mayor parte de las víctimas, en mayor estadística, vienen completamente de una desestructura de sus redes sociales. Entonces, siempre se trata de sumar esta cuestión desde redes sociales de trabajo social, de refugios o familia que puedan darle el sostén, mientras obviamente está durante el proceso de la investigación, inclusive posterior, ¿ok? Las redes de apoyo más importantes son la familia, amigos, grupos de apoyo en general o instituciones especializadas como lo son los refugios o las estancias para niños o para mujeres en calidad de violencia, ¿ok? Y una de las pautas más importantes que está en boga a partir del 2018 es la justicia reparativa. En algunos casos, el reconocimiento del daño y la obtención de la justicia contribuyen a la reparación emocional. En algunas ocasiones se habla de una cuestión monetaria en la cual el agresor o el que propició, en este caso, el hecho traumático, está en toda la obligación de poder, y la víctima está en todo el derecho de poder ejercer una justicia reparativa. Esto puede ser en una cuestión monetaria o en el pago completo y total del proceso psicoterapéutico y del apoyo psiquiátrico en su momento, ¿ok? Hasta este momento, ¿tienen alguna duda para que podamos seguir ya a lo que implica la cuestión del daño psicológico y el sistema legal? ¿No, verdad? Va quedando todo entendido. Muy bien. A la- Adelante, ¿no? ¿Nadie? Perfecto. En la siguiente diapositiva vamos a hablar ya estructuralmente sobre el daño psicológico y el sistema legal. En muchos países, el daño psicológico es reconocido en el ámbito jurídico y puede ser objeto de indemnización. Para ello, obviamente, se necesita un diagnóstico profesional, ya sea por un psiquiatra o un psicólogo especializado en el ámbito forense, una evaluación del grado de afectación y la documentación del vínculo entre el evento traumático y el daño. Aquí es donde nosotros vamos a dar las pautas para entender que el evento traumático generó cierta sintomatología que va a propiciar a mediano o a largo plazo un daño que puede inclusive ser irreparable e irreversible, y para esto obviamente ya se ejercen las cuestiones penales como las que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿ok? Entonces, vamos aquí a enfocarlo a la cuestión legal porque vamos a darles ahorita las herramientas que se necesitan para saber cómo puedo darme cuenta yo si la sintomatología es completamente directa al hecho traumático del que estamos investigando, ¿ok? Les hablaba al principio en mi presentación que es muy importante entender que la psicología forense va completamente de la mano del método científico. No es nada más adivinar si la persona puede o no presentar un daño. El ámbito forense cumple los requisitos fundamentales para hacer un proceso de investigación. El psicólogo se convierte en un investigador para determinar si esta sintomatología que la víctima está presentando es completamente directa a el evento traumático o a la situación violenta que ha vivenciado. Entonces, imagínense lo complicado que es saber y determinar cuando la evaluación va a tener un efecto en algún momento legal.
¿Por qué? Porque la voz que da el perito en psicología en un dictamen, obviamente va a parar en una cuestión de juicio, en una cuestión jurídica, en una cuestión civil, en una cuestión familiar, y obviamente esto va a tener un efecto que va a servirnos ya sea para la reparación o para el proceso de investigación como tal, ¿ok? Entonces vamos a pasar a la parte dura de la explicación de cómo funciona la psicología en el ámbito jurídico, porque ahí es donde la mayor parte de abogados, cuando están litigando, ya sea en lo penal, en lo familiar o en lo civil, les cuesta mucho trabajo entender, ¿no? La mayor parte de abogados solamente leen la conclusión, presenta o no presenta daño, es lo que nos interesa, pero quiero que sepan que el psicólogo forense está obligado a dar en su dictamen toda la explicación metodológica y científica que seguimos para dar la conclusión de si esta persona o este sujeto presenta un daño psicológico, ¿ok? Entonces voy a meterlos un poquito a temas que espero que ya todos conozcan un poco del ámbito científico y del método científico para poderles explicar cómo la psicología recobra desde la cuestión metodológica la importancia y cómo es que lo vamos haciendo en todo el proceso de la investigación, ¿ok? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a partir de lo que es el método científico, ¿ok? En el ámbito social o en la psicología hay dos posibilidades de trabajar. Es uno desde el método nomotético, que es el que les voy a presentar ahorita, y el otro que es del método deductivo analítico. Vamos a partir desde el método nomotético. El método nomotético en psicología se centra en establecer leyes generales y patrones de comportamiento que se apliquen a toda la población. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar leyes estructurales que son desde el ámbito psicológico para saber que se pueden aplicar a toda la población. ¿Ok? Este enfoque se basa en la obtención de datos, cuantitativos y en la búsqueda de relaciones causales entre variables y se utiliza para predecir comportamientos y fenómenos psicológicos en diferentes situaciones. Por ejemplo, se han establecido leyes y patrones de comportamiento en áreas como la memoria, el aprendizaje, pero también en la cuestión del impacto de un hecho traumático. El método nomotético contrasta con el enfoque ideográfico que se centra en la comprensión individual y obviamente el método nomotético habla de lo general a lo particular, partimos desde las leyes, ¿ok? A diferencia de lo que les explico en la siguiente presentación, que al menos aquí en el estado de Morelos se trabaja casi siempre desde el método deductivo analítico, ¿ok? La siguiente diapositiva. Explicamos que en el ámbito pericial se utiliza el método científico que es apoyado de premisas comprobables y justificables dentro de las conductas de lo normal y lo anormal del sujeto en sus diversas condiciones contextuales. En el ámbito jurídico psicológico, hablamos de una metodología completamente estructural. Utilizamos el método deductivo analítico y como técnicas de investigación utilizamos la entrevista, la observación, la evaluación y entre otros elementos que nos van a ayudar a determinar si este sujeto o esta persona presentan una afectación psicológica. Dentro de las entrevistas hay que entender que, de acuerdo a los protocolos de actuación para alcanzar la justicia, hay muchas propuestas de entrevista, ¿ok? Hay que partir de entrevistas a veces diagnósticas, hay que partir a través de entrevistas que son protocolos ya guiados, como los de Niche, que son especializados para víctimas de delitos de índole sexual, entrevistas cognitivas, entrevistas abiertas, y el especialista en el ámbito de psicología forense va a determinar qué tipo de entrevista para este sujeto es la más adecuada y obviamente es la que se va a utilizar como técnica o herramienta para la investigación, ¿ok? Dentro de la cuestión de la observación, pues obviamente observamos toda la cuestión conductual, toda la situación no verbal que el sujeto está presentando y como evaluación, la evaluación compete a toda la batería psicológica que se va a utilizar para poder hacer el proceso de investigación específica en la víctima que estamos evaluando. ¿Ok?
Entonces, dentro de la estructura metodológica, tenemos que partir también de la explicación como del método del que le estoy hablando, y obviamente vamos a partir de una justificación teórica, ¿ok? Entonces, vamos a retomar en la siguiente diapositiva como definición del daño psicológico de acuerdo a un autor que se llama Esbeck, que en el 2002 habla de que el daño psicológico se refiere, por un lado, pongan atención aquí, a las lesiones psíquicas agudas producidas por un delito violento, que en algunos casos pueden permitir que con el paso del tiempo, el apoyo social o un tratamiento psicológico adecuado, y por otro lado, las secuelas emocionales que persisten en la persona de forma crónica como consecuencia del suceso sufrido y que interfieren negativamente en su vida, ¿ok? En cualquiera de los dos casos es la consecuencia de un suceso negativo que desborda la capacidad de afrontamiento y de adaptación de la víctima a una nueva situación. Entonces, dentro de la estructuración de una pericial, tenemos que hablar también de una justificación teórica de qué conceptos y de qué bases científicas estamos tomándonos para poder explicar. Quiero que se queden con esta idea de que el daño psicológico se refiere a las lesiones psíquicas y agudas. Hay que entender el concepto lesión como una ruptura que se va a producir en el sujeto y que nos va a ayudar a identificar si es o no correspondiente y direccionalmente indicativa al hecho violento, ¿ok? En la siguiente diapositiva les presento la tabla que maneja Sveck, en donde él nos habla de los datos sintomatológicos más comunes en víctimas de delitos violentos, ¿ok? Como lo son sentimientos negativos, de humillación, vergüenza, culpa o ira, ansiedad, preocupación constante por el trauma con tendencia a revivir el suceso, depresión, pérdida progresiva de la confianza personal, disminución de la autoestima, pérdida del interés, cambio en el sistema de los valores, hostilidad, agresividad, abuso de drogas, modificación de las relaciones, aumento de la vulnerabilidad, cambio drástico en el estilo de vida, alteraciones en el ritmo y contenido del sueño y incluso disfunción sexual, ¿no? Sveck nos da esta tablita como un referente que nos habla de que esta sintomatología va a ser direccional al hecho violento. Entonces, si yo acabo de ser víctima de un hecho violento, puedo presentar de manera prácticamente inmediata cualquiera de estas sintomatologías o signos que nos van a dar una sospecha de que el daño psíquico se está estructurando en las víctimas, ¿ok? De la siguiente diapositiva quiero rescatar el concepto de lesiones psíquicas. Hay que entender que el daño psicológico, como les decía hace unos minutos, se va a estructurar en tres etapas. La primera etapa, que es un estado de shock, la segunda, que es un estado de trastorno de estrés postraumático, y la tercera, que nos habla ya de la implicación de un daño psicológico, ¿ok? Las lesiones psíquicas se refiere a una alteración clínica aguda que sufre una persona como consecuencia de haber experimentado un suceso violento y que la incapacita significativamente para hacer frente a los requerimientos de la vida ordinaria a nivel personal, laboral, familiar o social. Las más comunes son con un estado de ánimo depresivo o ansioso, trastorno de estrés postraumático o la descompensación de una personalidad anómala. Esto nos habla Acierno y Kilpatrick en 1999, donde nos habla que en general las lesiones psíquicas van a afectar directamente el contexto y el entorno en el que se desenvuelve el sujeto o la persona que ha vivido un hecho violento. Entonces, hay que entender que el daño psicológico es el efecto o la proyección de estas lesiones psíquicas. Si yo vengo a iniciar, sí, claro, Alexander, la conducta también se ve modificada, ¿no? Al yo tener miedo, obviamente va a cambiar mi conducta, ya no voy a caminar por las mismas calles, ¿no? No voy a reaccionar a los elementos de mi alrededor de la misma manera. Se cambia todo en general, ¿ok? En la siguiente diapositiva hacemos la diferenciación entre lo que es una secuela emocional
para hablar de lo que también se conoce un daño emocional, ¿ok? Las secuelas emocionales a modo de cicatrices ecológicas se refieren a la estabilización del daño psíquico, es decir, a una discapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo. El daño emocional puede ser sinónimo del daño psicológico. Sin embargo, el daño emocional es una estructura que se estabiliza de manera prácticamente discapacitante y que no remite con el paso del tiempo. La mayor parte de las veces esto nos va a tener un efecto de un menoscabo de salud mental que va a ser completamente irreversible. La mayor parte de veces sucede con víctimas de delitos de alto impacto, como son secuestro, tentativa de homicidio, feminicidio, delitos sexuales, violencia familiar, porque obviamente provocaron un menoscabo tan grave que el rompimiento en la secuela emocional va a provocarnos un daño emocional direccional que obviamente puede atenderse, pero que la mayor parte de las veces va a ser completamente irreversible. ¿Ok? Muy bien. Hay que entender de ya ahorita que les expliqué toda la cuestión metodológica, toda la cuestión de la justificación teórica, vamos a hablar ya cómo se especifica esto en el ámbito penal, desde la cuestión del tipo penal y la tipificidad, ¿ok? No sé si la mayoría son estudiantes o entendemos los conceptos, pero voy a tratar de partir de que ya les expliqué toda esta cuestión psicológica y ahora vamos a saber cómo es que se estructura en la cuestión penal. El tipo penal va a darnos los elementos necesarios para saber qué necesito investigar específicamente en un delito para saber si se da o no la estructuración del daño psicológico o del daño emocional, ¿ok? Para esto tenemos que empaparnos de toda la cuestión del tipo penal para poder determinar si a mí me acaban de amenazar, la psicóloga o en el ámbito jurídico psicológico, ¿qué se necesita investigar? No solamente vamos a aplicar un test de ansiedad y así como salió altísimo de ansiedad, sí, ¿no? Ya nos va a dar la tipificidad y sí es víctima de amenazas. No, aquí lo que hay que hacer es que debemos de entender que todo va de la mano de la cuestión jurídica, que todo va de la mano del tipo penal y de la tipificidad. Si no entendemos que son cuestiones muy estructurales las que se tienen que evaluar, nos vamos a meter en muchísimos conflictos, porque el hecho de que a mí me acaben de robar mi bolsa y yo presente ansiedad, imagínense que la psicóloga no sabe que yo de por sí tengo un trastorno de ansiedad crónico desde hace 20 años, pues obviamente me va a aplicar el test de ansiedad y ¿cómo creen que voy a salir? Pues voy a salir altísimo, ¿no? Entonces, el psicólogo desde esta cuestión metodológica lo que tiene que hacer es la investigación minuciosa para poder determinar cómo es que vamos a enfocar esta cuestión desde la cuestión del tipo penal y de la tipificidad, ¿ok? Entonces vámonos a un poquito a la cuestión jurídica porque aquí es donde vamos a necesitar desenmarañar toda la cuestión entre la psicología y el ámbito penal, ¿ok? En la siguiente diapositiva partimos desde la cuestión del tipo penal y lo que les venía platicando y la tipificidad. En derecho penal, el tipo penal es la descripción abstracta de una conducta prohibida por la ley, ¿ok? Estamos hablando ya de delitos, ¿ok? Por ejemplo, violencia familiar, por ejemplo, feminicidio en grado de tentativa, por ejemplo, robo, por ejemplo, delitos sexuales, ¿ok? Mientras que la tipificidad es la adecuación de una conducta concreta o descripción legal. En otras palabras, la tipificidad es el juicio que determina si una acción específica encaja o no en el tipo penal. ¿Ok? Por ejemplo, si para un delito de amenaza se necesita saber si la víctima se encontraba en menoscabo, se encontraba en vulnerabilidad, el psicólogo tiene que específicamente identificar que de acuerdo al tipo penal yo necesito evaluar si el sujeto en el momento en el que fue amenazado presentó esta tipificidad y que obviamente se va a encajar en el tipo penal. Todos nos van a decir o podemos decir, no, pues claro que sí, ¿no? Claro que se sintió en menoscabo, claro que se sintió amenazada. Bueno, claro que sí,
pero esto tiene que encajar definitivamente con el tipo penal, porque si no, obviamente no nos va a servir de nada el que en ustedes salga altísimo ansiedad, salga altísimo a muchos otros elementos, sin que nosotros podamos entender que obviamente necesitamos estar ligados, como ya les expliqué, desde la cuestión metodológica y toda la cuestión de nuestra justificación y nuestro método tiene que estar de la mano de la cuestión penal, ¿ok? Muy bien. En la siguiente diapositiva les explico entonces el tipo penal, ¿ok? El tipo penal es una descripción legal de una conducta que se considera un delito, como les mencionaba. Funciona como un catálogo de conductas prohibidas. Es prácticamente lo que no se debe de hacer, ¿ok? Contiene elementos completamente objetivos, como la acción y el objeto, y a veces elementos subjetivos, como lo son el dolo o la culpa, ¿ok? De aquí que pues obviamente hay delitos que se persiguen oficiosos, ¿no? Hay delitos que se ejecutan con dolo y hay delitos que se ejecutan inclusive con la cuestión de la culpa, ¿ok? Por ejemplo, el tipo penal de homicidio describe la acción de quitar la vida a otra persona. ¿Qué se va a evaluar? Obviamente en el ámbito psicológico, ¿no? Pero en un delito de homicidio, si el otro tenía la intención de quitarle la vida a una persona. Si estamos pensando entonces que aquí existía un dolo, existía una intención y el tipo penal entonces sí nos va a tipificar la acción de este sujeto como homicidio, ¿ok? Este es un ejemplo para que nos quede un poquito claro de cómo la acción es la que se va a juzgar para que nosotros podamos entender desde ahora el ámbito psicológico, qué es lo que tenemos que evaluar, ¿ok? En la siguiente diapositiva, para poder entender la diferencia, vamos a aclarar lo que implica la tipificidad. La tipificidad es la cualidad de una conducta de encajar en el tipo penal. Se determina a través de un juicio de tipificidad donde se analiza si la conducta concreta se ajusta o no a la descripción legal del tipo penal. No se debe de confundir con el tipo penal, ya que esta es la descripción abstracta y la tipificidad es la adecuación de la conducta, ¿ok? La tipificidad entonces es un elemento esencial para la configuración de un delito. Nosotros como psicólogos lo que tenemos que trabajar es con fundamentalmente con el tipo penal, entender que hay ciertos elementos que los códigos nos van a decir de acuerdo a los delitos, qué es lo que tenemos que investigar para poder aplicar lo que ya les expliqué hace ratito, todo nuestro método científico y poder determinar si esto va a poder encajar en el tipo penal para que obviamente esto se sancione en algún momento, ¿ok? Vamos a entender todo esto en dos ejemplos para que vayamos aterrizando un poquito las ideas, ¿ok? La siguiente diapositiva les traigo un ejemplo, vamos a leerlo todos con calma para ver qué podemos encontrar ahí, ¿ok? Ejemplo número 1. Si una persona dispara un arma de fuego y mata a otra, se analiza si esta acción encaja o no en el tipo penal de homicidio. Si se comprueba que la acción cumple con todos los elementos del tipo penal, disparar, muerte, dolo, se dice que la conducta es típica. Si no se cumplen todos los elementos, por ejemplo, si el disparo fue accidental y no se puede comprobar la intención o el dolo de matar, la conducta sería atípica y no constituiría un homicidio. Entonces ahí es donde se tiene que retipificar el delito para saber, bueno, no lo hice con intención, no lo hice con dolo, sin embargo, pues ejecutó un homicidio, ¿no? Y ahí es donde los abogados ya en su ramo, obviamente van a tratar de hacer todos los análisis directos para poder entender cómo van a tipificar ese delito, ¿ok? En el ejemplo número 2, ya les traigo un ejemplo más estructural para entenderlo desde el ámbito psicológico. ¿Qué dice el Código Penal, por ejemplo, del Código Familiar, de la violencia familiar, perdón? Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas, ojo aquí, de dominio, de control, de agresión física, psicológica, patrimonial, económica, sexual, alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial
de parentesco por consanguinidad, afinidad civil o concubinato. Actualmente, dentro de la violencia familiar, se está estructurando la tipificación del delito de violencia vicaria, ¿no? Que junto a todos estos elementos necesita otras circunstancias que se tienen que evaluar. Específicamente en la violencia familiar nos habla de una conducta de daño psicológico, ¿ok? Ahí es donde nosotros entramos. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Yo tengo que evaluar si le pegaban o no le pegaban. Definitivamente no. Yo tengo que evaluar si el sujeto tenía control sobre la persona o dominio. Claro que no. Lo que nos compete a nosotros, como ya les expliqué en toda la justificación teórica, es entender cómo este sujeto está teniendo los efectos de todo esto que vivió. ¿Por qué? Porque una persona viene y nos cuenta, pues es que me golpeaba, es que no me dejaba salir, me controlaba mi forma de vestir, no me daba dinero, me pegaba constantemente, ¿no? Abusaba de mí, me obligaba a tener relaciones sexuales, y eso es solamente desde el discurso. Nosotros desde la cuestión psicológica lo que hacemos es evaluar todos estos efectos y qué secuelas, de lo que ya hablamos hace ratito, está presentando, y si estas secuelas pueden ser de cierta manera resarcibles o pueden ser completamente fijadas en la estructura psicológica y que a largo plazo van a generar daños irreversibles que, aunque tomemos terapia, que aunque tomemos medicamentos, van a generar pues un trastorno a nivel mental, y obviamente va a tener efectos en lo social, en lo afectivo, en lo conductual, en lo emocional y en todos los contextos en los que se vaya a desenvolver el sujeto, ¿ok? Entonces, para ir cerrando e ir retomando todo lo que les expliqué en estos minutos, vamos a entender que entonces la psicología jurídica tiene procesos, y quiero que partamos de dos y de los más importantes, porque al final son los que nos dan la posibilidad de poder entender que nosotros y nuestra ciencia pues toma un auge muy, muy fuerte, porque recae en nosotros, los psicólogos forenses, muchísima responsabilidad. Hay tipos penales que solamente son comprobables con una pericial en psicología. O sea, imagínense que no llevemos una metodología adecuada, imagínense que no tengamos las herramientas, y no tengamos el adiestramiento y la pericia para poder determinar si esta persona o sujeto presenta o no una afectación psicológica. Entonces, actualmente la psicología jurídica está retomando mucho auge porque justamente no solamente nos va a ayudar en la tipificidad del delito, sino también nos va a ayudar en la reparación del daño, que actualmente se trabaja mucho, ¿no? Entonces, el proceso nace de una pregunta de investigación. La pregunta de investigación va a ser fulanito de tal, en este caso el ejemplo, ¿no? ARB presenta daño psicológico derivado del delito de violencia familiar. Esta es nuestra pregunta de investigación. En la segunda parte, pues tenemos que surgir de dos hipótesis. La primera hipótesis es si presenta daño psicológico, y la segunda hipótesis es no presenta daño psicológico. Este es el proceso por el cual inicia nuestra labor en el ámbito psicológico jurídico, y de ahí retomamos desde donde iniciamos esta presentación, ¿no? Entonces tengo que partir de qué metodología voy a utilizar. ¿Qué herramientas? Estoy hablando de violencia familiar. Necesito saber la edad, necesito saber el ámbito sociocultural, la escolaridad, si la persona sabe leer, si la persona sabe escribir, si la persona tiene las herramientas motrices, cognitivas, visuales, auditivas, para poder ser sujeto de una evaluación. Y entonces, a partir del proceso en la parte 3, 4, 5 y 6, dependiendo del tipo penal que estemos trabajando, pues obviamente el proceso se puede alargar o se puede acortar muchísimo, ¿no? Nosotros tenemos diferentes variables que nos limitan, ¿no? Por ejemplo, personas que siguen llegando, que hablan un dialecto. Forzosamente necesitamos pedir apoyo o auxilio a personas que nos ayuden a hacer las evaluaciones, porque
En general, desconocemos los dialectos, ¿no? O personas que hablan con lengua de señas o personas que no ven, son de cierta manera los campos que quedan abiertos todavía en la psicología forense porque hay muchos huecos, todavía no hay pruebas estandarizadas, por ejemplo, para personas con debilidad auditiva, para personas con síndrome de Down, para personas con trastornos mentales, inclusive para personas con trastornos psiquiátricos, ¿no? O sea, si yo tengo esquizofrenia o algún tipo de trastorno, también puedo ser víctima de un delito, pero pues obviamente el psicólogo tiene que estar completamente adiestrado para poder entender. A la pregunta de si existe un sesgo o no, en teoría no debería de existir. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el método científico. ¿Cuándo puede existir el sesgo? Cuando el especialista no está adiestrado, cuando el especialista no está siguiendo el método científico, cuando el especialista no está utilizando las herramientas adecuadas, cuando hacemos entrevistas por hacerlas, cuando aplicamos pruebas por hábito. Ahí es donde pueden existir esos sesgos. Pero si el especialista conoce la cuestión jurídica, conoce la cuestión penal, o los códigos de acuerdo al ámbito que esté investigando, no tendrían por qué existir esos sesgos, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, cuando vamos a comparecer a juicios orales, se nos sigue cuestionando, ¿la psicología es una ciencia? ¿No? Y cuando uno tiene la pericia, uno les explica tanto al tribunal como a los abogados de, claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el método científico. Lo utilizamos desde la cuestión nomotética, lo utilizamos desde la cuestión del método deductivo analítico, utilizamos estas herramientas de investigación. Mi premisa de investigación es esta. Estas fueron mis hipótesis, mi justificación es entender que debo de buscar secuelas, entender que debo de buscar sintomatología y entonces junto a esas herramientas, la entrevista, la observación y la evaluación y esos elementos, como obviamente se los expliqué desde la cuestión nomotética o desde la cuestión deductiva, me van a dar todos los elementos para que mi dictamen conclusivo sea completamente válido y no tenga sesgos. ¿Por qué? Porque más allá de solamente emitir un dictamen, existen especialistas en el ámbito particular que pueden revalorar nuestra intervención, ¿no? Aquí en Fiscalía, por ejemplo, las pruebas psicológicas se consideran indicios, son resguardadas en el cuarto de evidencias mediante el Protocolo Nacional de Cadena de Custodia y están dispuestas y disponibles para que cualquier otro especialista en el ámbito psicológico pueda venir a valorarlos. Y entonces otro psicólogo experto puede generar una metapericial, puede juzgar nuestra metodología. Entonces, imagínate que tuviera sesgos nuestra metodología, pues obviamente vamos a carecer de pericia, vamos a carecer de validez, vamos a carecer de confiabilidad. Entonces, si nosotros seguimos estos procesos, es muy difícil que podamos encontrar esos sesgos. ¿Ok? ¿Hasta este momento tienen alguna duda? La presentación termina aquí porque me gustaría que en algún momento les generara duda, les generara inquietud, el saber de, bueno, Lorena nos explicó todo esto y que sí es científico, pero pues entonces lo que tendríamos que trabajar es a lo mejor en algún momento presentar un caso en específico, ¿no? ¿Cómo es que todos estos elementos se van a empapar desde la cuestión jurídica y cómo desde la cuestión psicológica hacemos que concluyan en que ARV sí presenta un daño psicológico, ¿no? O presenta un daño emocional. Y aparte de eso, ¿a qué nivel está el daño emocional? Si está presentándose nada más a nivel de etapa de shock, si eso va a resolverse a mediano plazo, si está presentando un trastorno de estrés postraumático o inclusive si ya está presentando sintomatología a largo plazo. ¿Por qué? Porque no todas las víctimas denuncian de manera inmediata, ¿no? Hemos tenido denuncias de violación, violencia familiar que sucedieron hace 10 años y los delitos oficiosos pues no prescriben, ¿no? Pueden denunciarse en cualquier momento. Entonces hay que entender que nuestra rama sí ha recobrado mucho auge. Desafortunadamente se sigue pensando que es solamente para la reparación del daño, pero hay que entender que no.
que nuestra investigación va más allá de todo esto. Nuestra investigación tendría que dar la pauta para entender qué tipo de proceso le va a ayudar al sujeto para poder resarcir el daño psicológico del que estemos hablando, o si la víctima es potencialmente vulnerable, que necesite medidas de protección, que necesite resguardo o que necesite algunos otros elementos, ¿no? Pulsera de pánico y otras medidas que los sistemas de justicia actualmente están presentando y dando posibilidad a que las víctimas tengan alcance para ellos, ¿ok? Sí, en efecto, sí, podemos caer en una responsabilidad penal. Nosotros, desde el momento en el que trabajamos como peritos particulares u oficiales, nuestra cédula está, en riesgo constante. ¿Por qué? Pues porque obviamente si estamos mintiendo y si estamos generando variables que no son completamente viables, ni tienen validez, ni tienen confiabilidad, claro que estoy cayendo en cuestiones penales, ¿no? Cuando llegamos a un juicio, nos hacen protestar que si nos conducimos con falsedad o mentimos o omitimos información, estamos inclusive en riesgo de caer en la cárcel, de perder la cédula o de tener una suspensión. Entonces, en realidad sí, la cuestión pericial tiene un impacto muy fuerte, es una responsabilidad muy grande y pues obviamente no es algo que se deba tomar a la ligera, ¿no? Y más ahora que ya les expliqué que sí es científica, que sí parte de un método científico, que sí parte de una cuestión deductiva, analítica, de un método nomotético, que sí nos da las posibilidades de decir lo que la psicóloga o el psicólogo dice es real, no lo está mintiendo, no solamente porque él le vio los ojos o le leyó la mente, ¿no? A la víctima, no. Es entender que se hace una evaluación minuciosa de las herramientas o técnicas que se utilizan para poder determinar si la víctima presenta un daño psicológico o un daño emocional y saber si este puede ser resarcible o si este va a quedar completamente fijado y va a tener efectos a largo plazo que pueden ser catastróficos, ¿ok? ¿Alguien más tiene ahorita alguna duda? Lore, por ahí Alexander Silva puso qué medidas cautelares y cuándo se aplican. Eso va a depender del tipo penal. Ok. Hay delitos oficiosos que van a alcanzar las medidas cautelares, hay otros que definitivamente no, pero eso ya compete directamente a los abogados. Ok. ¿Quién más por ahí? Berenice, no te escuchamos, creo que está apagado tu micrófono. Ay, sí, psicóloga, buenas noches y buenas noches a Buenas todos. noches. Muchas gracias por compartirnos de sus conocimientos, psicóloga. Por ahí tengo la duda. Sí. Adentrándonos en su dictamen, por ejemplo, me surge una hipótesis de un caso. En el A caso, ver. por ejemplo, que una niña que se convierte ya en mujer, ¿no? 20 años, que sufrió violencia familiar por parte de la madre durante mucho tiempo, pasado la adolescencia por conflictos entre su mamá y un padrastro, la mamá gestiona o de alguna manera incide para que la hija denuncie al padrastro por violación. Tenemos Sí. ahí dos situaciones, ¿no? Violencia familiar y la posible abuso o violación sexual. Sí. En esto que usted connota de respecto de los daños psicológicos y las cicatrices, ¿habría manera de establecer que la conducta que ella presenta como un posible daño emocional se refiera a un hecho o a otro? ¿Hay manera de identificar? Sí, sí hay manera de identificarlo. Obviamente es muy complicado, pero desde la cuestión de la pericia sí podemos determinar de acuerdo a qué efecto. La mayor parte de las veces la víctima en el discurso lo refiere. El sujeto a veces tiene las habilidades suficientes para poder determinarme y me dicen, Lore, es que bueno, yo aparte de sufrir violencia familiar, fui violada hace 10 años, ¿no? Y entonces buscamos los elementos que puedan corresponder, pero pues obviamente es una búsqueda científica que nos debe de dar la certeza de que la sintomatología que se está presentando corresponde directamente al hecho. Por eso les decía al principio, ustedes pueden decirme, Lore, es que la sintomatología se parece en todos los delitos.
No puede ser posible que yo que sufrí violación y que alguien más que sufrió violencia familiar, las dos tengamos ansiedad. No, sí, sí es posible. ¿Por qué? Porque los autores, las personas que han estado investigando, nos dan las herramientas de entender que la sintomatología se va a aparecer, claro que se va a aparecer, porque son efectos directos posterior a haber yo sido víctima de un delito violento. Muy bien, psicólogo. Considero que en esos casos sí sería necesario que de alguna manera se empezara a manejar desde un principio la veracidad del testimonio. ¿Usted lo Eh, considera viable? Sí y no, porque nosotros, por ejemplo, como peritos oficiales, no podemos poner en tela de juicio la validez del testimonio, ¿ok? Sería no creerle a la víctima, ¿no? Como perito particular, pues todavía es peor. Si a mí me vas a pagar porque yo te crea que tú eres víctima de violencia familiar, pues la veracidad no se tiene que evaluar. Se evalúa la validez testimonial cuando viene la contraparte, ¿no? Es decir, la contraparte quiere una metapericial y lo que hay que evaluar es de si la validez realmente es confiable, ¿no? O la víctima está mintiendo o la víctima está omitiendo. Entonces, la validez testimonial es más usada en las metapericiales. Gracias, psicóloga. Le Al agradezco mucho su contrario, aportación. Berenice, a tus órdenes. Adelante, Alexander. Hola psicóloga, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Alexander, buenas noches. Yo tengo una duda. Por ejemplo, delitos sexuales no prescriben, ¿cierto? Así es. Pero, por ejemplo, si un adulto cometió el delito de estupro y después logró cometer el acto sexual con una menor y posteriormente en meses cumple la mayoría de edad, la menor es la menor y se vuelve mayor de edad. ¿Y podría hacérsele un examen psicológico para poder determinar si la menor fue manipulada y violada, a pesar de que la menor argumente de que ella tuvo consentimiento? Ok, de acuerdo al tipo penal, el estupro se da por el simple y sencillo hecho de que una persona adulta se encuentre teniendo una relación con un menor de edad, ¿ok? Si la relación sexual se consensuó o no, hay muchísimos otros elementos que se tienen que evaluar, como lo es el ámbito médico, ¿no? Tendrían que existir las estructuras médicas, las estructuras químicas, para podernos determinar si existió o no el delito de violación. De acuerdo a la cuestión del imputado, en este caso, se va a evaluar y se le va a juzgar por la fecha en la que cometió el delito. Entonces, en este caso estaríamos hablando de dos temporalidades, de la primera temporalidad en la que se comete el estupro y de la segunda temporalidad en la que se consensúa el acto. Entonces, nosotros como peritos, obviamente solamente evaluamos en fiscalía a las víctimas. A veces sí nos damos cuenta, Alexander, a veces sí percibimos que hay víctimas que vienen adiestradas, a veces sí percibimos que hay víctimas que vienen y mienten, a veces el ámbito jurídico, el ámbito penal se utiliza muchísimo para tener impacto en el ámbito familiar, ¿no? Le voy a levantar una denuncia para que yo me quede a mis hijos y voy a ir a mentir que me golpeaba, ¿no? Entonces, si tú tienes la pericia sustanciable, vas a poderte dar cuenta, Alexander, si en efecto a la persona está siendo adiestrada, si la persona fue manipulada o si en realidad en algún momento existió algún acto consensuado. Porque muchas veces hay abogados que mal aconsejan a los depredadores sexuales. Yo supe de un caso de una escuela pública donde Sí. una menor tenía 17 años y el maestro de educación física cometió estupro con esta menor. Entonces, le aconsejaron a él que se casara con ella para que evidentemente evadiera el delito de violación y de estupro. Entonces, ahorita el tipo se muestra con un acta de matrimonio para que él pues cubra las necesidades como esposo y evite o evada el delito que se cometió antes de contraer matrimonio. Claro, sí, hay que entender, Alexander, que
bueno, en el ámbito jurídico y en todos los ámbitos, todo se puede, ¿no? Desafortunadamente sí, los abogados pues de cierta manera mal aconsejan tanto a las personas que cometen los delitos como a las víctimas. Y repito, si tú como especialista en el ámbito psicológico no tienes las habilidades, pues si alguien viene y me llora y me dice y me jura y me perjura que le pegaron y yo no tengo la capacitación suficiente y la pericia, probablemente le puedo creer sin saber si en realidad o no está siendo víctima. Por eso les explicaba al principio, meternos en el ámbito de la victimología, hay que entender que hay tipos de víctimas, ¿no? Y también hay tipos de agresores. Entonces, pues es un discurso que nos podemos llevar aquí toda la noche para entenderlo, pero sí hay que entender que sí, en algún momento sí se puede malversar, en algún momento sí se puede manipular, sí se puede adiestrar, pero si tú como especialista pericial no tienes la habilidad, pues obviamente imagínate qué calidad de dictámenes están emitiendo, ¿no? Es a lo que voy, porque pudo haber ido con un, digo, no digo que los psicólogos sean malos, ¿no? Pero no es lo Ujú. mismo un psicólogo especialista o pericial que con un psicólogo del DIF, que Ah, no sea que el DIF sea malo, sino que meten a cualquier hijo de vecino a laborar ahí, pues para cubrir la vacante y no su objetivo, ¿no? Y pues ujú. emiten un dictamen de que no, pues estaba completamente en sus cinco sentidos y pues la víctima pudo haber ido adiestrada y emitieron un dictamen de, bueno, pues sí, fue consensuado y ya, bajo los términos. Sí, hay que entender que para ser perito Alexander, no solamente tienes que estar adscrito a una institución, necesitas prepararte, ¿no? Necesitas tener algún adiestramiento, necesitas tener una maestría, una especialidad o la práctica forense, ¿no? Sí, especialista en Entonces, la materia. totalmente, sí. O sea, yo solo por ser psicóloga y entender lo que es la ansiedad y la depresión, eso no me hace perito, eso no me hace tener las herramientas para entender lo que tú justamente nos dices, ¿no? Para poder determinar si esta situación está siendo adiestrada o en efecto estamos frente a una víctima potencial. Ujú. Sí, esa era mi duda. Digo, yo por andar ahí de chismoso, de metiche, escuché ese caso y lo quise exponer en este momento, pero Sí, te agradezco, Alexander, y créeme que como ese hay muchos casos, sí llega a pasar, sí nos ha pasado, sí hemos tenido aquí víctimas que no son víctimas, que en algún caso han sido agresores. Entonces, aquí la responsabilidad pues es muy fuerte porque si tú no tienes esa habilidad pericial, pues imagínate, te pueden venir a contar miles de historias y si no tienes la habilidad y el adiestramiento, se te va a complicar mucho tu actividad pericial. sí. Bueno, muchas gracias por la explicación. Contrario a ti, Alexander. Adelante, Reyes Cortés. Buenas noches. Bueno, a mí me surgió una duda con respecto al tema de la entrevista. Hace un momento nos explicaba que existen pues varios tipos de entrevista que podemos llevar a cabo para justamente apoyarnos y complementar en determinar si existe un daño o no. Ujú. Mi duda es cómo se determina el tipo de entrevista adecuado para cada víctima. Es decir, Ok. ¿se puede utilizar como un tipo de entrevista dependiendo del caso de nuestra víctima o es una como mejor que la mayoría, la que podemos como seguir o llevar a cabo para determinar si existe daño o no? Ok, la entrevista más conocida es la entrevista cognitiva. Se utiliza en el ámbito forense. Nos da las pautas y que se manejan en el ámbito judicial. Sin embargo, en tipos específicos como son los delitos sexuales, hay ciertos protocolos, Iris, que se utilizan, como son el protocolo de Nietzsche, que es el más conocido, que es un protocolo que te lleva para que el discurso del menor sea completamente válido y te dé los elementos necesarios que tú ocupas para tu proceso de investigación. Entonces, sí hay diferentes tipos. Tú desde tu pericia debes de saber cuál vas a aplicar, pero en general en el ámbito penal civil familiar debe de utilizarse la entrevista cognitiva, que nos va a dar las pautas sustanciables para poder llevar y guiar al sujeto en que nos diga
lo que necesitamos saber, ¿ok? A diferencia de una entrevista clínica abierta, ¿no? Que tenemos que evaluar todos los contextos del sujeto. Y en este caso, Iris, como les mencioné, estamos bajo una investigación científica. No es que no sea importante que me cuente de sus amigos y de que tiene mascotas y de que si tiene pareja o no tiene pareja. Aquí lo importante es indagar e investigar los elementos sustanciales de acuerdo al delito que estamos investigando. Entonces, sí es necesario adiestrarte, tener las habilidades de hacer una entrevista cognitiva y obviamente de conocer los protocolos que algunos modelos se han implementado para ciertos tipos de delitos. O inclusive hay ciertas organizaciones que sugieren tipos de entrevistas específicos, ¿no? Para niños, para adultos, para mujeres violentadas. Hay protocolos ya que nos hablan de ciertos tipos de entrevistas que debemos de utilizar. Entonces, pues para ello, Iris, obviamente hay que conocer los diferentes tipos de entrevistas que se utilizan en el ámbito psicológico primero, para posteriormente identificar en el ámbito psicológico pericial cuál es la entrevista que más te conviene aplicar de acuerdo al delito que estamos investigando. Ok, muchas gracias. A ti. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda? Lore, por ahí Ismael Bautista pregunta que si es necesario estar registrado en la fiscalía o en los juzgados fungir como perito en psicología forense. Para los juzgados en el ámbito civil y familiar, sí. Hay una convocatoria que se abre anualmente en la cual tú te postulas como un psicólogo pericial adscrito. En el ámbito penal, no. En el ámbito penal tienes que prepararte, tienes que mostrar que tienes las habilidades y los conocimientos y el adiestramiento para poder hacer metapericiales. Los juzgados sí te puedes inscribir, pero obviamente en los juzgados también existen psicólogos adscritos que son formales de la institución. Entonces, sí, siempre y cuando tengas las habilidades y el adiestramiento, y en algunos tipos de instituciones como los juzgados sí necesitas estar adscrito. Para pertenecer a la fiscalía, obviamente necesitas acreditar tus exámenes de control y de confianza y pues obviamente pasar todo el proceso y demostrar que tienes las habilidades y los conocimientos para poder ser psicólogo forense. ¿Alguien más, chicos? ¿No? ¿No se animan a preguntar? Lore, fundamentalmente, pues dejas de ver la parte de la relación abogado y perito como una alianza estratégica, donde fundamentalmente el abogado es el responsable de aportar como la parte del conocimiento legal y el perito, en este caso el psicólogo forense, aporta la evidencia científica. Desde acá, Lore, yo te pregunto, ¿cuáles son las principales situaciones que has vivido en la fiscalía o en este tipo de periciales? O, por ejemplo, muchas veces los abogados, te lo digo desde mi posición de psicólogo, muchas veces los abogados llegan y nos dicen, no, es que hay que decir esto como una tipo contaminación de la prueba, ¿no? Donde se les dice qué se tiene que decir. Entonces, esta percepción, a lo mejor para poder rebobinar y reconceptualizar, porque al final de cuentas el daño psicológico es una lesión real, ¿no? Y que la única forma de acreditarlo objetivamente es a través, ante el tribunal es a través de una prueba pericial que se hace desde la psicología. En tu experiencia, Lore, ¿cuáles son las principales dificultades que tú has encontrado en la parte de los abogados? Porque aquí tenemos muchos abogados. Ya en la práctica, ¿cuáles son las dificultades que tú has tenido en torno a las distintas periciales, ¿no? ¿Qué te dicen los abogados? O a lo mejor qué quieren omitir, o a lo mejor qué de plano no consideran en el tribunal. Yo creo que eso nos permitiría ampliar la resignificación del tema en torno a la parte jurídica. Claro, Brian, qué bueno que agregas esta parte. En efecto, el psicólogo es un coadyuvante al proceso de investigación. Una de las principales vicisitudes en las que nos topamos es la cuestión del tiempo.
La mayor parte de las veces nos encontramos con carpetas en las cuales hay personas detenidas y ustedes lo saben, el proceso penal nos habla de 72 horas que tiene el agente del Ministerio Público para hacer la investigación y nosotros como coadyuvantes pues tenemos menos tiempo para hacer la intervención. Entonces, una de las principales metas o retos es la cuestión del tiempo. La segunda y la más importante es la carga laboral. Hablaba al principio en la presentación que alrededor de 60 dictámenes por semana son emitidos. Sin embargo, por guardia evaluamos alrededor de 15 a 32 personas. O sea, imagínate, la carga laboral no te permite hacer la dictaminación completamente rápida, como debería de ser, ¿no? Como el código nos lo pide en términos de algunos artículos que nos dicen que tenemos 8 días naturales para entregar el dictamen, ¿no? Esas son las vicisitudes más importantes y de acuerdo a lo que la cuestión penal no ve en el ámbito psicológico, es que nosotros no somos magos, ¿no? Muchas veces vienen y nos preguntan, oiga, psicóloga, pero así, de manera, general, ¿cómo lo vio? Y nosotros a veces pues nos reímos, ¿no? Pues es que no es magia, no es de leer mentes, no es de pensar o creer no, pues probablemente salga con daño, ¿no? Nos ha costado pues mucho trabajo hacerles entender en general como ciencia que somos un proceso, que somos científicos y que no vamos a adivinar si alguien presenta o no un daño psicológico, ¿no? Y como aplicamos el método científico, pues hay que esperar que estos procesos se ejecuten para poder tener los resultados que necesitamos. Respecto de la implementación o sugerencia de los abogados, realmente nunca nos hemos encontrado ante esa vicisitud. Nos respetan mucho en el ámbito psicológico, precisamente porque lo desconocen, ¿no? Esa es una de las grandes bendiciones a la psicología, como la mayor parte lo desconoce, no saben qué preguntar y no saben cómo preguntarnos. Y la situación también más complicada es la que les mencionaba hace unos minutos. El abogado solamente lee si tiene o no tiene daño, ¿no? No leen el dictamen. Nosotros lo estructuramos desde los resultados de las pruebas, desde la integración dinámica, donde hablamos de lo que observamos, de la entrevista y de los elementos que encontramos en las pruebas. O sea, al abogado solamente le importa si tuvo o no tuvo daño. A él no le importa qué secuelas presentó, a él no le importa qué lesiones presentó, a él no le importa si está en una etapa de shock, a él no le importa si está en una etapa de estrés postraumático. Al abogado solamente le importa saber si presenta o no presenta daño para poder ejecutar o solicitar una orden de aprehensión, para poder enviar la carpeta a justicia alternativa, a poder archivarla. O sea, realmente esos son los retos con los que nos seguimos encontrando porque pues nada más quieren leer la conclusión y no entienden que nosotros hacemos un trabajo maratónico en poder hacer la emisión de un dictamen, ¿no? Como se los expliqué hace rato, desde la cuestión metodológica, desde la cuestión de la justificación teórica, desde los resultados de las pruebas, la entrevista, la observación y de cómo integramos todos esos elementos para poder leer, para que ellos puedan leer solamente si presenta o no presenta, ¿no? Entonces, esas han sido las mayores vicisitudes que a veces les decimos, a ver, el dictamen dice no presenta daño psicológico. Sin embargo, el sujeto está presentando una etapa de shock. Tú tendrías que preguntarme, a ver, psicóloga, explícame cómo está pasando eso. Entonces, sí tenemos. Me parece que se le pausó la conexión a Lorena. Listo, Lore.
No sé qué pasó, algo pasó por ahí, me desconectó, pero pues bueno, esas son las vicisitudes que nos hemos presentado, pero pues créeme que el compromiso y la responsabilidad científica que tenemos como psicólogos forenses, pues tiene que ir creciendo. Hay mucho campo de investigación en el ámbito jurídico, hay muchas cosas que pueden, actualizarse y pues obviamente ustedes, los jóvenes, los que están iniciando en todo esto, pues ojalá que encuentren esas variables y esas oportunidades para poder seguir haciendo crecer pues todo el ámbito pericial. Oye, Lore, y aprovechando de la generosidad tuya, ¿qué consejo les puedes dar a los asistentes en torno a lo que decías de qué preguntar y cómo preguntar? Claro. El abogado, o sea, me refiero, sí, naturalmente el abogado trabaja con una realidad objetiva si hubo daño o no, pero tú desde psicóloga o desde la psicología, ¿tú qué aportaciones les puedes dar para que ellos puedan reconceptualizar sus intervenciones? Hablo desde el marco legal o jurídico, para que ellos puedan preguntar, ¿no? ¿Qué preguntas o cómo lo preguntan para fundamentar y a lo mejor poner en aprietos o que eso coadyuve a la parte de la defensa? Fíjate que es una conflictiva muy grande que hemos tenido, porque actualmente en el ámbito penal nos siguen preguntando si presenta o no daño moral, ¿no? Cuando el daño moral está completamente enfocado al ámbito civil. Entonces, los abogados y muchas personas, y no los culpo porque es muy complicado, desconocen la técnica científica psicológica. Entonces, cómo preguntar y qué preguntar es una de las herramientas que los abogados necesitan, adiestrar para saber qué necesito que el psicólogo me diga respecto de esta circunstancia. Y eso, Brian, la respuesta directa es que va a depender del tipo penal. De acuerdo a lo que el tipo penal del delito que estamos investigando yo requiera saber, es lo que necesito preguntar. Hemos sugerido que para no meternos en tanto conflicto, nada más nos pregunten si presenta afectación psicológica. Y con eso nosotros podemos hacer un bosquejo general y determinar si presenta daño psicológico o presenta daño emocional. Entonces se sugiere que se deje la puerta abierta porque como a veces decimos, no entendemos por qué ellos que son los expertos en la cuestión jurídica no saben qué pide el tipo penal, ¿no? De acuerdo al delito, pero pues entiendo que hay muchas cuestiones que se desconocen, entonces sugerimos que solamente se quede como daño, afectación psicológica para que eso nos dé la pauta de hacer nosotros una investigación minuciosa y pues ya determinar qué es lo que se ocupa. Súper. Disculpe, psicóloga, Dígame. Yo lo tomo, por ejemplo, lo moral. Sí. Lo moral es algo abstracto cuando dicen que hay algo moral, digamos que legalmente, bueno, pues para ti, por ejemplo, los tatuajes pueden ser, pues, cosa del demonio porque te rayas tu cuerpo y no vas a poder ir al más allá, no vas a poder cruzar hacia el cielo. Y para otros, pues es completamente arte. Entonces, yo creo que eso es medio abstracto, ¿no? Es como... Sí, pero ¿qué crees, Alexander? Que el daño moral se trabaja en el ámbito civil. Tendríamos que platicar cómo se trabaja psicológicamente en los otros ámbitos, ¿no? En el familiar y en el civil. El daño moral sí se evalúa, pero en el ámbito civil, en el ámbito jurídico no. Porque, aparte todo es moral. sí, pero hay que entender la estructura de por qué en el ámbito civil sí se evalúa y por qué en el ámbito penal no se evalúa. Se ve espectacular. Ok, bueno, ok. Ok. Sí, ya sería un tema más alargado. Sí, y con gusto lo platicamos el día que ustedes quieran, vuelvan a invitar, yo muy contenta y feliz de estar con ustedes, y por qué no, podemos sentarnos a desmenuzar este tipo de temas que justo generan las dudas y las disyuntivas entre la cuestión del derecho y la cuestión de la psicología, ¿no? Hace mucho tiempo decía que somos enemigos, pero la realidad es que en estos ámbitos tenemos que ir de la mano, porque si ustedes no nos entienden a nosotros como abogados y nosotros como psicólogos no los entendemos a ustedes desde el ámbito jurídico, pues en efecto nos vamos a convertir en enemigos, pero somos coadyuvantes. No, al contrario. Siempre. Yo, por ejemplo, un psicólogo yo lo veo como una herramienta más, un Claro. aliado.
Claro. Muchas gracias. Al contrario, Alexander. Lore, ya para ir cerrando, dice Ismael Bautista, ya en 2 comentarios finales. Dice, considero que el plazo planteado por el código es corto, ya que se tiene en ocasiones hacer entrevistas a familiares, testigos e infantes que no están capacitados o no tienen la capacidad cognitiva para este tipo de entrevistas. Totalmente sí. Se los mencionaba hace rato que Brian me preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son de las principales vicisitudes? La temporalidad. En el ámbito particular, un perito se puede llevar hasta un mes haciendo la investigación, ¿no? Con calma, con detenimiento, con todas las testimoniales necesarias, inclusive se pueden sumar peritos en trabajo social y otras herramientas que son importantes para nosotros por la testimonial, pero pues obviamente en el ámbito de instituciones de gobierno, los tiempos nos comen porque hay cierres en la temporalidad de los términos de investigación, hay términos muy estructurales que dan los códigos, entonces sí, en efecto, el tiempo es algo que nos come y que pues como perito en el ámbito de instituciones de gobierno, pues tienes que adaptarte, tienes que aprender a que todo el tiempo van a estar sobre ti, todo el tiempo tienes que estar corriendo, te tienes que estar sobreexigiendo y pues para ello obviamente tu salud mental pues tiene que estar dentro de lo que cabe estable para que puedas soportar este tipo de ritmo, ¿no? Ese también ya sería otro tema de cómo le haces, Lore, ¿no? Para no enloquecer y ser la loquita de la calle, o sea, es complicado. Muy bien, y luego Sonia Isabel Cortés hace un comentario, dice, psicóloga, considero que su labor es admirable y tu trabajo es de lo más ético que he conocido, al igual que la manera en que el juicio oral defiende su labor es formidable. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, Sonia. Muy Gracias. bien. Pues bien, creo que si ya no hay dudas, le podemos dejar acá. Es un gusto y una alegría, Lore. Te agradezco siempre todo el apoyo y la disposición que tienes con nosotros, con CEUC. Y pues a todos también les agradezco el tiempo y la disposición en este tipo de espacios que nos permiten problematizar y repensar lo que tiene que ver con nuestra práctica cotidiana. Que pasen una Te linda... agradezco mucho. Igualmente, hasta mañana. Vale, bye bye.